Si queréis hacer alguna primera valoración con los resultados en pantalla, como veis, el bloque de PP y Vox no estaría alcanzando los 176, tampoco sumado a Unión del Pueblo Navarro, que sería en principio un aliado de gobierno, ni siquiera a Coalición Canaria, que no obstante se ha desvinculado de un posible gobierno con Vox a priori. Bueno, ese bloque no alcanzaría los 176 diputados que son necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en España, lo que les dificulta, claro, enormemente obtener un gobierno, desde luego, de coalición con Vox prácticamente imposible, incluso del PP muy difícil. Así que ahora sí, con los resultados enfrente, os doy la palabra a Pablo y Manu para cualquier primera valoración que queráis poner sobre la mesa. Bueno, empiezo yo si quieres, Manu. Vale, pues bueno, yo lo primero de todo creo que es lo que he leído mucho y he visto es mucha sorpresa, ¿no? Por los resultados de ayer. Que decir, al parecer nadie esperaba este tipo de resultados o lo veían muy lejano, ¿no? Todo el mundo casi prácticamente daba por hecho que el Partido Popular iba a arrasar, que bueno, es verdad que ha ganado muchos diputados y ha conseguido pues ha conseguido ganar las elecciones, por así decirlo, pero evidentemente no, como has dicho antes, Edu, no suma los dos bloques, no la de la derecha, digamos, no suma, ¿no? Yo creo que, no sé si lo recordé en el directo de España, de política exterior, yo dije que seguramente nos podríamos acercar a un momento de bloqueo, ¿no? No sé si lo dije, pero bueno, yo a ti personalmente te lo he dicho, Sí, Edu, lo y también se lo he comentamos. dicho a Manu, y también te sorprendió que yo dijese eso, pero bueno, yo creo que... ¿Por qué digo eso? ¿Por qué dije eso? Básicamente yo creo que fue por el hecho de que se minusvaloró la fuerza real de la movilización de la izquierda y del voto útil al PSOE, ¿no? Yo creo que la campaña, sobre todo de la derecha, ha sido bastante mala. Creo que el PP y Vox, sobre todo el PP, daba por hecho de que iba a ganar las elecciones fácil o de que iba a tener mayoría absoluta sí o sí si no se entienden muchas decisiones que han tenido, sobre todo de la no comparecencia de Feijóo en los debates, o no Feijóo, sino ningún candidato, por ejemplo el debate a tres, y sobre todo una estrategia de embarrar mucho, ¿no? El debate con tal de intentar, digamos, evitar que el PSOE pues tuviese la iniciativa. Aún así no lo han conseguido porque el PSOE yo creo que ha hecho la mejor campaña de estas elecciones junto con Bildu, que han unido sobre todo pues, o perfiles que más situados al centro, como es el propio Pedro Sánchez, con la aparición de Zapatero, que ha hecho un discurso que ha gustado mucho tanto en las filas del PSOE como de toda la izquierda. De hecho, prácticamente parecía que nos remontábamos hace ya casi 20 años, ¿no? Cuando Zapatero era, vamos, el líder de la izquierda, ¿no? Como, digamos, se ha rehabilitado su figura de cara sobre todo al espacio de Sumar, ¿no? También, pues el PSOE ha conseguido mucho voto útil, se ha comido aparte de su izquierda, ¿no? De Sumar, que respecto a los datos de 2019 ha perdido, creo que recordar, si juntamos, creo que fueron 38 escaños en 2019, si juntamos más país, compromiso, etcétera, más Unidas Podemos, y se ha quedado 31 y han perdido creo que aproximadamente 700.000 votos, he leído, que es bastante. Yo personalmente pienso que la alegría, la algarabía de Sumar no está justificada. Entiendo que bueno, que no se esperaban este resultado, que podrían haber tenido menos, que no pueden haber revalidado gobierno, que puede ser que es el escenario más probable ahora mismo junto con el bloqueo, pero creo que los resultados son pobres, porque al final quien les ha salvado la papeleta ha sido básicamente ha sido el PSOE, ¿no? Porque si quitamos al PSOE de la ecuación, los resultados son malos. Y bueno, yo creo que eso, que al final todo depende del momento de Junts, a la espera del voto exterior, y yo veo complicado. De momento que la gobernabilidad, o bueno, la investidura puede que se pueda realizar, no lo veo imposible. Veremos qué pide Junts, que desde hace años lleva una estrategia de bloqueo, ¿no? Y de hecho lo han dicho, que ellos no están interesados en fomentar una gobernabilidad en el Estado español, en sus palabras. Pero hay que tener en cuenta que si hay gobierno, es sumamente complicado que se aprueben leyes, porque el bloque total digamos, el bloque que une PSOE, Sumar, que entiendo que irán en coalición, un gobierno, junto con Esquerra Republicana, que ha bajado mucho, Bildu, etcétera, incluso el PNV, quiere decir que no suman para una mayoría. Necesitarían nuevamente la abstención o el voto a favor de Junts para muchísimas de las leyes, y yo lo veo sumamente complicado. Por tanto, Está por aunque a ver. pesar, Sí, sí. por tanto, a pesar de que haya gobierno,
que puede haber gobierno, que se investure, la gobernabilidad es muy complicada y hay que sumarlo al hecho de que la derecha ahora mismo ha ganado más poder respecto a 2019. Y ahora mismo, evidentemente, están, digamos, en un estado de shock, pero yo creo que en cuanto, digamos, vuelvan a, digamos, a desembarazarse ese shock, eso que he dicho, creo que empezarán a tener una campaña muy agresiva que bueno, veremos yo creo que va a intentar desgastar todo lo posible a la izquierda y yo creo que es algo que no hay que menos valorar. ¿Cómo lo ves, Manu? Tema de la investidura, tema del bloqueo. ¿Qué ves más probable? Bueno, ahí sale Sánchez con aquel libro que decía, ¿no? De manual de supervivencia. Yo veo que este señor, yo no lo daría por acabado ni mucho menos. Y desde luego le veo con más opciones de quedarse a él que Feijóo. Feijóo está bastante noqueado. De hecho, ayer fue una cosa acojonante los gritos aquellos de Ayuso. O sea, él había ganado las elecciones teóricamente. Evidentemente no, porque fue un fracaso el resultado. Pero ya que en esas le salieran con los gritos, yo creo que dice mucho, ¿no? Están ahora mismo en una situación bastante mala. Yo veo que aunque saliera Sánchez, lo tiene complicado, porque además, lo dije ayer, os lo comentaba, que Junts está, digamos, lo que es la jefatura aquí en España, pero luego está el otro, que está allí en Bruselas, vamos, en Waterloo, y no tiene ninguna intención. Este señor lleva 6 años allí, ya nadie se acordaba de él, no pinta nada. De hecho, el PSC es el partido ganador en Cataluña en estas elecciones. Entonces, él allí está completamente alejado de esto. Y con esto, pues ve una oportunidad no de ganar poder, sino de dar la matraca. Es lo que él quiere. Esto además, ha habido gente en Cataluña que lo ha criticado, que con este señor ya no se puede contar, que ya hace 6 años, que él vive todavía en 2017. Bueno, pues que él está en esa dinámica. Y también está un poco la dinámica de darle la matraca a Esquerra Republicana, al PSC. O sea, que yo a priori lo veo complicado. Si quiere gobernar, si va a depender el señor Sánchez de esta gente, lo veo complicado. Luego, respecto a análisis, yo pienso que el partido que peor campaña ha hecho es el PP, pero porque creo que no ha hecho campaña, porque es lo de no ir al debate, aquel que se celebró en televisión española. Y luego otros debates que tampoco fue o que no se celebraron, en fin, que este señor se daba por ganador ya de antemano, que aquí como que vieron los resultados de las elecciones municipales y regionales de mayo, y esto era pues esperarse tranquilamente y recoger los frutos en el camino, llegar a julio y ya está. Y por lo demás ya estaba todo hecho, ¿no? Eso por un lado. Pienso además que el PP, en mi opinión, se ha metido un tiro en el pie con el tema de los pactos con Vox, no por pactar per se con ellos, porque no tenían muchas opciones si querían gobernar, sino por cómo lo han planteado en algunos sitios. En Valencia, por ejemplo, pues para mi sorpresa fue muy rápido, no parecía haber problema, pero en Murcia, pues de malas. En Extremadura, el numerito que montó la señora del PP, que además acabó pactando con ellos porque no tenía más remedio que eso, o quedarse en la oposición 4 años. Y la trifulca interna, ¿no? Y todo el numerito que montaron. Entonces yo pienso que esta gente se lo ha montado mal. No han sido, digamos, conscientes de que, primero, las elecciones de mayo pues, son municipales y regionales, y las de ahora pues eran otra cosa que había que trabajarse. Luego está el tema del voto, el voto del miedo, podríamos llamarlo, que es el que ha movilizado el PSOE, que lo han sabido movilizar. Esto era una cosa que muchos daban por hecho que no, que el PSOE estaba muy noqueado. De hecho, decían que con el debate que hubo en Antena 3, pues que si Sánchez salió muy debilitado de aquello. Y realmente Feijóo yo creo que es que no estaba por la labor este señor de hacer campaña. Él pues tiene su estilo y tal. Bueno, el caso es que ha tenido un resultado bastante nefasto. Respecto de Vox, que creo que también es interesante analizar, Vox en mi opinión no ha hecho una buena campaña. Al margen de los resultados que ha sacado, que evidentemente no son buenos, yo creo que no han hecho una buena campaña. Por ejemplo, hay un detalle del que no se suele hablar, que es que no presentaron, fruto de la mala organización que han hecho en esta campaña, no presentaron una lista por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife, donde obtuvieron escaño en 2019. Aquí no han presentado. Entonces, yo cuando me enteré de esto dije, bueno, esta gente, no sé, es una circunscripción, en fin, importante y no presenta. Por lo visto, por los líos que hubo internos,
Sobre todo algunos han señalado a Buxadé, a esta figura de Vox que ha últimamente ganado mayor relevancia en el partido. En fin. Pero también me parece interesante señalar un detalle respecto de Vox. Vox en 2019 alcanzó un techo electoral que difícilmente podría repetir ahora. Se benefició del hundimiento del PP con Pablo Casado, que lo que fueron las elecciones de abril de 2019 fue un desastre, que además esa herida pues no la lograron cerrar en los siguientes comicios de noviembre, y luego también se benefició del hundimiento de Ciudadanos. Bueno, pues ahí tenía un margen de ampliación que no se ha dado ahora. Entonces, yo creo que de entrada esta gente iba a perder sí o sí. Luego, entre eso, la campaña y tal, pues no se lo han montado muy bien. Pero en fin, que 33 escaños para con lo que podían haber sacado, que algunas encuestas le daban hasta 24, 21, pues está un poco por encima de lo que se preveía. Algo parecido con Sumar, ¿eh? Sumar también es verdad que se les llegó a dar mucho menos, pero bueno, en el caso de Sumar yo veo que ahí hay un detalle, y es que la coalición, ¿no? Que ha integrado a muchísimos partidos en todos lados, entonces entiendo que tiene más facilidad para recoger votos con aquello del voto útil en circunscripciones, ¿no? Que eso, Vox ha tenido muchas circunscripciones que se han quedado directamente sin escaño. Yo veo que no, yo veo que los próximos años se van a tirar en la oposición. Sánchez probablemente se crezca con esto, pero a lo mejor minusvalora lo que es el tema de lo que tú decías, Pablo, de que la derecha pues ha mejorado sus resultados, que no son buenos resultados ni de lejos, pero vamos, no son los resultados de Casado que eran ridículos, que me parece que tenía menos de 100 escaños. Ah, 39, Sí, ¿cuánto? 2019. 89. 39. 29, o Sí. sea, era una cosa ridícula, ¿no? El PP no Sí, había sí. estado tan bajo ni en los años 80, exceptuando la transición. En los años 80 nunca bajó de 100, o sea, era una cifra ridícula. Pero claro, es que Sánchez el problema que tiene es el tema de los pactos. O sea, estar pactando constantemente con todo el mundo, pues eso puedes hacerlo un tiempo, pero no puedes estar eternamente así. Bueno, Hay luego incoherencias. Eso ahora después lo podemos comentar. discursivamente hay que entender que los medios de comunicación y los militantes y los ideólogos también de lo que sería ese espacio del gobierno de coalición justifican esta lógica de los pactos a través de un nuevo sujeto que cuando uno se fija en esto se da cuenta que está empezando a surgir una especie de nuevo bloque, al menos en la conformación de gobierno y también en el plano identitario, que es esta lógica de la izquierda plurinacional, la izquierda y lo plurinacional. Se dice lo plurinacional porque decir la izquierda plurinacional cuando gobiernas también con el apoyo de PNV, buscas el apoyo de Junts, no tiene mucho sentido, pero sí este nuevo sujeto de la izquierda y lo plurinacional está empezando a ganar una suerte de fuerza identitaria en oposición a lo que sería el bloque fundamentalmente de PP y Vox. Yo no sé hasta qué punto eso en el largo plazo es sostenible, entre otras cosas porque las fricciones que puedes tener, ya no en términos económicos, porque creo que tanto PNV y como Junts, pese a ser partidos en lo económico más escorados a la derecha, se puede negociar con ellos, porque es cierto que tienen un importante margen de autonomía en sus territorios, en sus ámbitos de actuación. Tú no sabes cuándo van a querer reactivar la cuestión identitaria nacional territorial. Junts evidentemente la tiene totalmente activada y de hecho Junts ahora tiene que jugar de cara a, recordamos a los que nos estáis viendo sobre todo de afuera, ¿no? Que en los números lo que dan es que más o menos el gobierno de coalición anterior se puede revalidar con PSOE y lo que es Sumar, lo que en su día era Unidas Podemos, con el apoyo de las izquierdas catalana y vasca, y gallega en este caso también, Bildu, Esquerra Republicana y el BNG, y el apoyo externo del Partido Nacionalista Vasco. ¿Sí? Ahora bien, se necesita Junts, y Junts hay que ver cuál es la estrategia que sigue. Leí antes por el chat un dato que es bastante espectacular y que yo creo que esto no nos lo vimos venir nadie. El nacionalismo catalán o el catalanismo o los partidos independentistas catalanes han obtenido su peor resultado en décadas. Un 28%, si no me falla la memoria, un 28% de los votos entre todos los partidos independentistas catalanes. Tengamos en cuenta que venimos de hace 6 años fueron, el 1 de octubre, casi 6 años del el gran evento independentista catalán, en décadas también, de la gran movilización, de la pulsión más fuerte con el Estado español,
Claro, y estamos ante un contexto en el que, no sé si al final del sufragio se conservó así, creo que sí, pero en un momento dado en Barcelona eran PSOE y Sumar. En Sí, ese orden. ha arrastrado el PSOE con 19 escaños, Claro. seguido de Sumar, que han sido 7, y luego otra vez Esquerra Republicana 7. Que esa es una de Pero las es que yo claves no creo que también, sea ¿eh? tan sorprendente. No creo que sea tan sorprendente, ¿eh? Y teniendo en cuenta, claro, dices, no, es que hace 6 años fue la pulsión del independentismo catalán con el 1 de octubre. Bueno, la consecución de esa pulsión que llevaba tiempo de 2012, Sí, sí. ¿no? Pero tienes que comentar, o sea, yo creo que hay que ver qué ha pasado en estos años. El de independentismo se ha desactivado completamente. Es que la Republicana cambió su estrategia de, digamos, de confrontación del Estado a intentar apoyarse más en el Estado para conseguir prerrogativas. Recordemos la mesa de diálogo, que bueno, que yo creo que fracaso o no, porque todavía no sé exactamente para qué servir esa mesa de diálogo. Pues yo creo que hay un clima de desafección clara, ¿no? Hacia los partidos, yo creo que independentistas en Cataluña, ¿no? Yo creo que los que se han abstenido han sido claramente los independentistas, porque el PSC ha arrasado, Sumar ha sacado un buen resultado, pero claro, yo creo que ahí la CUP, por ejemplo, no ha sacado tampoco representación, pero es que la Esquerra Republicana ha pasado de 13 a 7. Ha bajado muchísimo. Quiero decir que ahí yo creo que también la campaña de Esquerra Republicana ha sido mala, ¿no? Que ha intentado confrontar de manera bastante torpe con PSOE y Sumar, sobre todo con Sumar, ¿no? Comparándoles con Abascal o con Vox. Yo creo que es bastante torpe, ¿no? Yo creo que ahí tienen que haber aprendido más de la campaña de Bildu, ¿no? Algo más encajado más a la izquierda, más, digamos, más clásica, ¿no? Y yo creo que tiene que ver eso. Básicamente de una desafección de la población de sociedad independentista por todas las expectativas que tenía, ¿no? Que les habían dicho sus líderes independentistas, eh, que no se han cumplido para nada. Quiero decir que el independentismo, como he dicho, ha quedado totalmente desactivado y también gracias a la política de João Pedro Sánchez. Yo creo que al final, más allá de si ha sido una decisión, pues bueno, justa, no justa y tal, pero la cuestión digamos, de no reformar a lo mejor el delito de sedición, pero sí que en la liberación de los presos independentistas, yo creo que ha sido una manera de quitarles una baza política al independentismo, ¿no? Porque yo creo que al final el único eslogan que tenía el independentismo, que fuese digamos, con arraigo, era de los presos políticos. Y en el momento que desactivaron eso, yo creo que se desactivó mayormente toda la hipótesis independentista, porque el referéndum ya no, yo creo que nadie se lo acaba de creer. Al menos en Cataluña. Bueno, O sea, es posible que Junts ponga una hipotética fecha para el referéndum como elemento necesario para la abstención o para el voto a favor en la investidura de Sánchez. Pero hay que tener también en cuenta una cosa. Yo no va a sé. acceder a eso. No, y además hay que tener también en cuenta una cosa, pero este es uno de los grandes debates. Si van a pedir eso, yo no sé si a Junts per Catalunya le interesa exigir ahora mismo un referéndum cuando los partidos independentistas acaban de sacar un 28% en las elecciones. Lo pueden exigir porque saben que no se lo van a dar. Bueno, si su estrategia es nada, ¿no? ir a la repetición electoral, en ese caso, en términos de recuperación del voto, reactivación del voto independentista y como estrategia de confrontación con Esquerra Republicana, la estrategia lógica sería decir que lo quieren investir, pero que a costa del referéndum. Insistir, hasta que no se lo den y haya repetición electoral. Porque eso sí que no sería entendible. Claro, pero eso es si ellos deciden ir a la repetición electoral, la estrategia lógica para la recuperación del voto sería esa. Estamos hablando, que hacer una pequeña pausa, voy a aprovechar que estamos en pico, cerca de 400 personas ya viéndonos aquí en el directo. ¿Cómo os gusta cuando hablamos de algunos temas un poco más polémicos o un poco más cercanos? ¿Cómo os gusta? Además el chat está muy activo, varias preguntas, comentarios, bueno, muchas historias, ya pasando de los 400 de hecho. Quiero aprovechar una vez más para recordaros lo que ya hemos recordado al principio, quienes nos estáis viendo y quienes habéis entrado ahora a ver el directo en un primer lugar. Recordaros que este es un medio independiente, totalmente independiente, que sigue la política internacional, que intentamos seguir todo lo que pasa en el mundo aquí en nuestro canal de Twitch, casi todos los días. Guatemala, Senegal,
Turquía este miércoles, de hecho, Haití este jueves, el pasado fin de semana Japón, también hemos visto Argentina, evidentemente las elecciones de buena parte de los países, por supuesto la guerra en Ucrania, evidentemente, que eso intentamos todas las semanas al menos una vez actualizar cómo está la situación. Bueno, y eso lo hacemos de forma totalmente independiente. También este tema, también las elecciones en España, porque tienen proyección internacional. Es un país importante, evidentemente, en Europa, como nos hablará seguramente después Pablo de ello. Y entonces, para que nosotros podamos seguir haciendo este trabajo independientemente, ya sabéis, apoyadnos aquí en nuestro canal de Twitch, suscripción o regalo de suscripción, es muy fácil, obtenéis acceso a directos sin anuncios, obtenéis también acceso a una serie de emoticonos y a unos emblemas y nos ayudáis a llegar al objetivo de los 250 que nos hemos marcado para hoy, estamos a 8, así que si dais unas suscripciones lo agradeceríamos enormemente, insisto, para seguir pudiendo ofreceros este contenido. Vamos a estar también leyendo vuestras preguntas. Hay bastantes, estamos intentando acumularlas para no perder un poco el hilo. Estábamos hablando de la cuestión de Junts, Manu, Pablo. Sí, de la cuestión de Junts, del papel que puede jugar Junts y de cuál es la estrategia que va a seguir. Yo es lo que digo. Yo creo que si su estrategia es ir a la repetición, la forma más lógica es insistir en el referéndum a sabiendas de que no se lo van a dar. Pero hay un detalle que no habéis comentado hoy. Hoy ha pasado una cosa que no es casual, por aquello que dijo Sánchez de quién depende la fiscalía. Es que la fiscalía ha pedido a Llarena que detengan a Puigdemont, a una orden internacional de detención. Luego está que han detenido en Barcelona a Clara Ponsatí, que esto ya es un sainete, porque cada 2x3 tiene algún problema de este tipo, en fin. Yo creo que le está dando un mensaje de no me toques las narices, que si me pongo perro, me pongo perro. Pero bueno, yo la impresión que tengo en relación a Junts es que no están por la labor de... O sea, que no es como Esquerra Republicana. Y lo pienso por lo siguiente. Esquerra Republicana está en horas bajas. Está en horas bajas desde hace ya meses. Las elecciones municipales y a las diputaciones en Cataluña han sido un desastre. Para Esquerra Republicana han sido un desastre. De hecho, Rufián iba a ser el jefe de... Iba a ser el jefe de esto, el cabeza de lista para el ayuntamiento de su municipio. Aquello fue un fracaso. Y en Barcelona pues han quedado también fuera, en fin. Entonces, los de Junts están oliendo la sangre. Y los de Junts odian a Esquerra Republicana. O sea, los de Junts son la antigua Convergencia y ellos, eso de que Esquerra esté en la Generalitat, como que no. O sea, eso es su cortijo y no. Eso de que estén ellos no lo aguantan. Estarán a lo mejor como subalternos, pero no como jefes. Entonces, ellos están ahora mismo oliendo esa sangre. Y el PSC, pues también tiene sus más y sus menos con Esquerra Republicana. Le preguntaba a Pablo el tema de la mesa de negociación. Bueno, esto fue una patochada, podríamos decir, porque al final no sirvió de absolutamente nada, aquello mucho humo, pero no hizo nada. Yo creo que aquello era una especie como de buena voluntad, de te vamos a dar competencia, pero ha pasado el tiempo y no. Como entre medias pues han hecho jugarreta, pues al final realmente el beneficiario ha sido el PSC, que creo yo que es el que está llevándose voto de Esquerra Republicana y de Junts también, que Junts tampoco está para tirar cohetes, a pesar de que no se ha pegado un batacazo. También creo que se está llevando algún que otro voto. Yo el tema de Cataluña voy a hacer un pequeño apunte. Yo no vería tanto esto, tema del desgaste, y la evolución que ha habido hasta aquí. Yo no lo vería tanto en relación a hace 6 años. Yo esto lo veo más en relación a lo que empezó a ocurrir en la década de 2000. Cuando Pujol dejó el poder, por lo menos la primera línea, que ha seguido ahí en la sombra, y cuando llegó el tripartito, y cuando empezaron los líos, porque fue en esa época cuando empezaron los líos, que si el estatuto, se rompió un poco lo que había sido la relación de poder allí en Cataluña desde el 70 y por lo menos desde el año 80, que llega Pujol al poder, y se establece pues lo que es la época de convergencia. Y ahí ha habido, ahí se rompe y ahí se empieza, que si Ciudadanos, que nace Ciudadanos, que luego Ciudadanos va creciendo con el Procés, el PSC decrece. En fin, yo veo que hay un desgaste manifiesto desde hace 20 años allí. Hay un desgaste, también está la crisis económica y la pérdida de posición que está teniendo Cataluña desde hace 20 años en relación a, por ejemplo, Zaragoza. Tú, Eduardo, eres de Zaragoza y Zaragoza ha pegado un salto en los últimos 30 años acojonante. O sea, es una ciudad enorme
y está también desarrollándose Aragón en no poca medida, por lo menos Huesca y Zaragoza, Teruel está un poco a otra cosa. Entonces yo veo que ahí hay un profundo desgaste. El desgaste más manifiesto de estas elecciones yo veo que está en relación efectivamente a lo que planteabais, bueno, pues que se subió mucho el techo electoral. La cosa se calentó, se subió mucho. Problema era que se prometía la independencia. Y esto se siguió manteniendo después de 2017. Y entre medias ha llegado Esquerra Republicana al Palacio de la Generalitat y ni independencia ni nada. Entonces, pues muchos electores se están mosqueando, claro. O sea, algunos se están pasando al PSC, que ha crecido, pero muchos se están pasando a la abstención mosqueados de que, bueno, de que les han tomado el pelo. Aquello que decía Rufián, de en 18 meses tenemos la independencia, yo me voy del Congreso. Bueno, pues ahí sigue todavía. Entonces, claro, esto, quieras o no, esto tiene un desgaste. Si es que, si vas prometiendo esto y luego no lo cumples, pues a ver, esto es un problema. Esto creo que también lo podríamos hasta cierto punto trasladar en relación con lo que decía Eduardo antes, con el PNV, ¿no? En Cataluña hay otro proceso, yo no diría que es análogo, por allí ha ido la cosa por otro lado, pero sí que es verdad que se avecina un cambio. El PNV es un partido que ayer sufrió un batacazo electoral, perdió más de 100.000 votos. Es verdad que esto luego solo se manifestó con la pérdida de un escaño, pero perdió más de 100.000 votos y Bildu confirmó que es un partido que está por encima de ellos. Más que se vio bueno, en buena parte, en la mitad de Vizcaya, en buena parte de Guipúzcoa, por no decir el 90% de Guipúzcoa, el norte de Álava y luego el norte de Navarra. Efectivamente el PNV está, digamos, en declive. Y lo que decía Eduardo de gobernar con ellos, igual dentro de un año no es necesario. Si sigue Sánchez, yo no sé si dentro de un año van a tener que contar con el PNV, porque a lo mejor defenestran al PNV en a Julia Enea y bueno, Bildu gobierna con el PSOE allí, no sé, no sé. Pero que esto es algo que se viene comentando y el PNV, digamos que está desde 2018, cuando rompió con el PP, está, digamos, atrapado. No tanto por no volver a pactar con el PP, sino porque al haberse consolidado esta dinámica de bloques, al principio pues con Ciudadanos, ahora con Vox. Vale. Si ahora mismo pactaran, imaginaros que se da esa circunstancia de que pueden pactar. Esto se lo estarían echando en cara de aquí al año que viene que haya elecciones en el País Vasco. Esto se lo estarían echando un año en cara, o sea, y no van a ir por ahí. No se va a dar esa situación, pero es que esto ya digamos, les condiciona a la hora de jugar ese papel que tenían de partido que, bueno, que mercadeaba sus escaños a cambio de prebendas, a cambio de concesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, pues Bildu es un partido que ya se ha visto que el PSOE negocia con ellos. Es más, Matute, por ejemplo, en el debate que vi, Matute, bueno, tenía otro discurso, que no es, digamos, el discurso de la antigua de Ribatasuna, o sea, que ha habido ahí un cambio. Este señor, pues, estaba ahí, y de hecho me lo comentó, esto lo digo, me lo comentó un conocido que es votante de Bildu allí en el País Vasco, y me dice, parece que está hablando para la gente de Móstoles y de Villaverde, Matute. O sea, que ha habido ahí un cambio. Y el PNV, pues, en eso está, digamos, lo veo yo como atrapado en esa dinámica de no pueden salir, pero si se quedan en esa dinámica ya saben lo que hay. Yo creo El PSOE está... además, Sí, yo creo además, Manu, que hay un detalle que me parece que es una de las... No sé si te diría que es una de las grandes traducciones de estas elecciones, sino más bien una confirmación de una tendencia que empezaba a atisbarse y creo que estas elecciones terminan de constatarla, que es algo que hace 6, 7, 8 años estaba en duda, que es la excelente salud política que tiene el bipartidismo en España. Me explico. sí. Mira lo que se habló, mira lo que se Claro. habló, que si estaba acabado. Es que, Mira ahora. pero es que ya en su día, en las últimas elecciones generales, ya era una suerte de, mira, el PSOE le ha recuperado mucho terreno a aquella izquierda nacida el 15M y que parecía que venía a sorpasar al PSOE. Después Ciudadanos desapareció. Ahora Vox, evidentemente, Vox ha perdido mucho voto en relación al PP. El PP le ha ganado un terreno considerable a Vox, pero es que además
el PSOE se ha vuelto a hacer fuerte en Cataluña. O sea, pareciera que en España, cuando surgen movimientos políticos de impugnación del orden bipartidista, son capaces de tener un buen salto, un buen inicio, una buena implantación política y efectivamente quedarse como actores políticos reseñables, pero es como que eso dura una legislatura. En esa siguiente legislatura el bipartidismo recupera terreno, porque es que ya se lo ha hecho. El PSOE a la izquierda del PSOE con sus varios nombres. Ahora se lo hizo el PP a Ciudadanos. Se lo ha hecho el PP a Vox y ahora se lo ha hecho el PSOE a los independentismos catalanes. O sea, quiero decir, empieza a ser una tendencia que los dos partidos bipartidistas siempre se recuperan de las expresiones a su derecha o a su izquierda, o de las expresiones que impugnan ese eje de los dos grandes partidos. Y otro detalle importante es que, por cierto, España, pese a lo que se auguraba hace unos cuantos años, no hace tantos años, hace unos años, se consolida ya no como ese país que durante un par de años era la excepción porque era aquel país en el que no había surgido un partido de extrema derecha, un partido de la derecha radical. Eso se terminó, en España irrumpió Vox con fuerza, pero vuelve después de estas elecciones a ser uno de los países donde la derecha radical, si bien tiene un cierto peso, ni define gobiernos ni está cerca de la derecha tradicional, o del centro derecha y de los demócratas cristianos. Yo ahí sí que quiero hacer un apunte. Veo que mucha gente no está mirando los datos. Vox, que ha perdido 19 escaños, y decía que efectivamente que se lo han montado mal, pero es que ayer miré esta mañana he mirado los datos. Vox en noviembre de 2019, noviembre, no abril, noviembre de 2019, que fue cuando alcanzó su techo electoral, veo aquí que sacó 3.656.979 votos. O sea, 3,6 millones. En estas elecciones ha sacado 3.033.743. Es decir, ha perdido pues unos 620.000 votos. No es un buen resultado, pero no se ha desinflado lo bestia, ¿eh? Esos son votos que han vuelto al PP, asumo que han vuelto al PP, no se han ido a la abstención, pero eso no es ni mucho menos como para tirar las campanas del vuelo, ¿eh? Pero en el contexto de la desaparición de Ciudadanos también. Es decir, a lo que me refiero es que sí, estos partidos se consolidan, pero se queda ya... Los 10 diputados, yo creo que los 10 diputados que quedaban de Ciudadanos, pues ya como digamos, esa intención de volver al centro, yo creo que ya se fueron directamente al PP. Yo creo que ya no tenían nada que ver con Vox, o digamos que no creo que hubiese un trasvase importante con el PSOE, o sea, la gente estaba ya pactando con el PSOE y atacando a Vox, que también es lógico, porque Vox se les comió electorado, con lo cual pues no... También hubo un cambio interno en la dirección de Ciudadanos. Hubo un cambio interno. Sí. Entonces, el tema de Vox luego que no decide, en muchos ayuntamientos y en muchas regiones está siendo así. A nivel estatal, quería decir. Bueno, de hecho está en la mitad de las comunidades, de los gobiernos de las comunidades autónomas, va a estar. Por eso digo, muchos ayuntamientos importantes, bueno, Zaragoza me parece, ¿no? Valencia. Sí, pero quiero decir que ya ha quedado, por ahora al menos, tanto la efervescencia de un posible sorpaso del bloque a la izquierda del PSOE, como la efervescencia de un posible sorpaso de otro partido de derechas al PP, ya es un escenario que a priori no se plantea. Que, bueno, evidentemente, si no hay repetición electoral, en 4 años pueden pasar muchas cosas, pero ya no está... Ya no es como una... Tanto, por mucho que luego en campaña digan lo contrario, de vez en cuando se les escape, evidentemente ni Sumar ni Vox se presentan a las elecciones intentando sorpasar a su otro partido, al partido con el que pactarían. Y eso es una posición de defensiva que hace no mucho tiempo no tenían. No hace tanto desde que Unidas Podemos postulaba, no sin razón, además, que podía sorpasar el PSOE. Y no hace tanto tiempo que Ciudadanos postulaba, no sin razón, que había una posibilidad de sorpasar al PP. Sí, ahí sí. Ahora ya no es imaginable esa situación. Por las imágenes que hemos visto de Sumar, es decir, que han celebrado completamente el resultado, teniendo en cuenta que han perdido 700.000 votos, creo que deja bastante claro cuál es ahora mismo el objetivo de Sumar, que es ni siquiera
acercarse lo máximo posible al PSOE, no digo ya ni siquiera ganarles, sino directamente sobrevivir o con una cierta fuerza para gobernar con el PSOE y acceder a varios ministerios. Sí. Más allá de eso, no. Lo cual te Sí, sí, habla, como digo, de la salud ideológica de los dos partidos, porque a mí la impresión que me da es que los partidos que surgen a la derecha del PP o como contrapunto del PP y a la izquierda del PSOE o como contrapunto del PSOE tienen un buen primer enganche en momentos de constituyentes en los que los dos grandes partidos quizá no tienen tanta fuerza como era en la época post 15M, que evidentemente eran dos partidos débiles en términos de irradiación de sentido, débiles en términos de cariño popular, si se le puede decir de una forma, y ahí, en ese preciso momento, en ese contexto específico, sí que existe la posibilidad de que uno de estos partidos dé un sorpaso, pero se acaba ahí. Eso es lo que parece, que les dura un ciclo, les dura una legislatura la posibilidad de pasar tanto al PSOE como al PP. Y Vox, o Ciudadanos más bien, tuvo un primer momento en aquella época en el que los debates alrededor del PP no eran debates en absoluto beneficiosos para el partido. Porque cuando de tu partido lo que se está debatiendo es hasta qué punto alcanza la estructuralidad de los casos de corrupción del partido, en lugar de, por ejemplo, un debate más sano, digamos, de cara al propio partido, que es el que tienen ahora, de, bueno, ¿quién tiene que liderar? ¿Con quién pactamos? Son debates mucho más amables. Bueno, pues en el contexto de aquellos años, en los que todo lo que rodeaba al PP, todos los debates públicos que rodeaban al PP eran nocivos para el partido, ahí existió la posibilidad de que un partido del ESOR pasase por la derecha. Pero en el momento en el que eso termina, se acaba esa posibilidad. Entonces, eso habla de una salud muy grande de los dos partidos. Además de la implantación territorial que tienen, que es, vamos, es inalcanzable por ningún partido que surja en España. Yo es que creo que el problema que tienen, o sea, aquí hay una cosa, y esto pues a lo mejor es volver un poco a lo que ya se comentó hace unos años, pero está bien recordarlo, ¿no? Por ver las cosas en perspectiva y cómo evolucionan. Realmente Podemos y Ciudadanos crecieron muy rápido. O sea, de 2014 a 2015 era acojonante el cambio que había habido. Sea, era increíble, exceptuando Sí. Cataluña, que Ciudadanos ya tenía implantación y estaba allí, pero era un fenómeno de allí y nada más que de allí, ¿no? Y Podemos, pues, estaba en las elecciones europeas y de repente, pues, bueno, yo recuerdo que eso, que había regiones donde Podemos era el más votado. Fue, por Cataluña. ejemplo, en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Incluso en País Vasco. Entonces, eso, yo me acuerdo que en el caso del País Vasco, por ejemplo, ¿no? Que los del PNV estaban pues descompuestos porque no decían, ¿y esta gente de dónde sale? Si estos tíos de aquí nunca habían existido, ¿no? Y de repente se colocan los más votados. O sea, esto realmente agitó. El problema fue el tema de la implantación. No tenían, digamos, cuadros extensos. Tenían cuadros pues para el Congreso y para algunas zonas con epicentro, ¿no? Pues, por ejemplo, Valencia, Madrid, Barcelona, Andalucía, o por lo menos más concretamente Sevilla, Málaga. Pero luego te ibas a provincias tipo Jaén, a lo mejor León, y la cosa ya no. Ahí el PP y el PSOE pues tienen una estructura implantada desde hace ya 40 años. Ya fuera el PSOE antiguamente o la UCD Alianza Popular, tienen una estructura que está ahí ya implantada y eso no va a desaparecer de la noche a la mañana. En el caso de Ciudadanos, de todas maneras, alguno me criticará, yo lo digo aquí claramente, es un partido que tenía implantación verdadera en Cataluña. Fuera aquello fue una cosa muy artificial, que algunos medios de comunicación tuvieron un papel primordial en ese aspecto, y en cuanto vinieron los problemas de un año para otro, aquello desapareció. O sea, fue el batacazo. Vox, por ejemplo, aquí yo lo comentaba ayer, yo me fijé que había sitios donde le había ido bien en 2019, ahora no le ha ido tan bien, pero había zonas, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Andalucía, ahí es donde Vox había logrado mantener bastante los muebles. O sea, de sacar no un diputado, sino dos diputados. Por ejemplo, Alicante, Valencia creo que también sacaron dos, en Murcia, en fin, en Málaga sacaron dos. O sea, yo asumía que Vox iba a sacar peores resultados en algunos sitios, ¿eh? Y ahí mantienen su fuerza. Y además es un sitio donde el PP, que no es, digamos, un partido que vayan votos al PSOE a otro partido, ¿no? O a Ciudadanos, sino que el PP, que ha crecido allí, no le ha quitado, digamos, votos a Vox a lo bestia, sino que ha sido un crecimiento más bien, bueno, que el trasvase de votos Vox-PP no ha sido tan fuerte.
Cosa que tampoco dice nada bueno en lo que es el PP. El PP en estas elecciones, mi impresión era que querían hacer lo mismo que habían hecho ya con Ciudadanos. O sea, fagocitarlos del todo. O por lo menos pegarles un buen meneo. Y a lo mejor de 52 pues pasar a 20 y pico, cosas así. O a lo mejor 12. Sí. Hubo gente en campaña que dijo algo así, que iban a bajar mucho y que a lo mejor podía pasar eso. Hay Y un se ha par visto. de preguntas, Manu, Sí, antes de que sí. sigamos, que me gustaría ponerlas encima de la mesa porque las hemos seleccionado, me parecen muy interesantes. Eh, Ahora las leo, anticipo que es una, con respecto a la durabilidad de la coalición de Sumar, que me parece un elemento importante y que además creo que ha sido una parte de las dudas que ha generado una cierta tendencia a lo llamado voto útil hacia el PSOE. Sí. Luego hay otra pregunta con respecto a la presencia de los partidos regionalistas y nacionalistas o territorialistas en el Parlamento y la viabilidad a largo plazo. Y luego una tercera pregunta con respecto a la duda de siempre, que yo creo que en este caso no es tanta duda, pero me parece digna de debate en cualquier caso, que es el tema de la gran coalición. Antes de nada, quiero agradecer a las varias personas que se han suscrito en este rato. Estamos a puntito de llegar a las 250 suscripciones, que es el objetivo que nos hemos marcado hoy. Solo faltan 6, así que si nos dais vuestra suscripción para apoyarnos en este trabajo que hacemos casi todas las noches, de estar aquí contándoos lo que ocurre en el mundo y hacerlo con total independencia, hoy en particular en el caso de las elecciones de España, lo agradecemos enormemente. Sabéis que todavía nos queda un ratito de directo, vamos a estar aquí, va a ser algo largo porque hay muchos puntos que tocar. Recordaros los próximos directos, que es que el miércoles vamos a estar hablando de Turquía y el jueves vamos a estar hablando de Haití. Y ahora sí, traslado las preguntas. La primera, porque creo que es la que más rápido vamos a probablemente a responder y en la que creo que vamos a estar más de acuerdo. Y le doy la palabra para empezar a Pablo. Sí, es posible la gran coalición entre PP y PSOE. Y antes de nada, por cierto, quiero indicar que hemos abierto hace un rato una encuesta que se acaba de terminar en la que los resultados estamos preguntándoos qué es lo que podía pasar. Una de las opciones era la gran coalición, justamente, que ha tenido un único voto. El 58% de los votos han sido repetición electoral, el 39% de los votos gobierno PSOE sumar, con apoyos externos, claro, y luego ya un voto para gobierno de PP y solitario y un voto para la gran coalición PP-PSOE. Y nadie ha votado, de las casi 100 personas que han votado, nadie ha votado la posibilidad de un gobierno PP y Vox. Y la gran coalición solo una persona. Así que te lo pregunto a ti, Pablo, que además esto lo hemos charlado alguna vez. ¿Posibilidad real de una gran coalición PP-PSOE hay? Ninguna. Yo creo que no, claramente no están en ese punto. Evidente, podría haber habido llamamientos en el caso de que, por ejemplo, el PP quizás hubiera obtenido un resultado más holgado, que no hubiese ninguna posibilidad de que hubiese un gobierno PSOE sumar. Pues a lo mejor hubiera habido pues unos llamamientos dentro de a lo mejor algunas secciones del partido. Estoy pensando, pues, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. Y bueno, sabemos muy bien quiénes son, digamos, los más críticos con Sánchez. Pues hubieran pedido que el PSOE se abstuviese para que pudiese gobernar el PP en solitario y así que Vox no entrase en el gobierno, ¿no? Yo creo que eso es lo máximo que podríamos haber visto, ¿no? Como no sé si recordaréis de cuando, bueno, cuando defenestraron a Sánchez para imponer la abstención del PSOE para que Rajoy fuese presidente. Yo creo que sería ese escenario. Pero como no es ese escenario el que tenemos, sino que la posibilidad es básicamente que solamente hay una posibilidad, que es que gobierne PSOE sumar o directamente repetición electoral debido al bloqueo, pues yo creo que es sumamente imposible. Yo Bueno, creo que no. alguien ha postulado en el chat, Pablo, al respecto de esta idea, Sí. una posibilidad que a mí me parece muy remota, pero que justamente porque sería una posibilidad, no te diría los márgenes, por fuera de los márgenes de la ley, pero sí evidentemente por fuera de los marcos de los estatutos de un partido, la posibilidad de que haya unos poquitos tránsfugas del Partido Socialista que apoyasen un gobierno del Partido Popular. No harían falta muchos. Evidentemente No les vale. esto es ciencia ficción, pero O sea, no creo, o sea, que decir que también hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez tiene amarrado muy bien el partido. Ha hecho, después además de las municipales, hizo varias purgas dentro del partido para amarrar aún más para quitarse a los críticos de encima. De cara, yo creo que además, de cara a lo mejor una posible derrota en estas elecciones, yo creo que quería tener amarrado bien el partido
Y yo creo que el adelanto electoral también iba también en ese sentido. Quiero decir, por una parte, intentar descolocar a la derecha, intentar hacer un descoloque para intentar darle la vuelta a la campaña y a la situación, que es lo que yo creo que hemos visto, pero también con la posibilidad de arramplar con toda su izquierda, congregar el voto útil y quedarse en la oposición ante un posible gobierno de la derecha, desgastar a la derecha y ellos y el PSOE postularse como la única opción de gobierno de verdad viable, ¿no? Dentro de la oposición. Pero no he dicho Perro Sánchez, he dicho Pedro Sánchez, por favor. Pero lo podía haber dicho perfectamente. Pero bueno, yo creo que esa es la... Yo creo que por eso no hay posibilidad. Porque saben que ante una coalición PP-PSOE, eso te puede salvar la papeleta hoy. Pero de cara a una gobernabilidad que no va a ser muy fácil, y luego pues una posible, pues otra repetición electoral, yo creo que ahí refuerzas a tu izquierda y a tu derecha simultáneamente, ¿no? Por una parte a Sumar sería y a Vox. Por tanto, no creo que sería. No creo que sea más, las posturas están demasiado alejadas. Hago un pequeño, matiz, Pablo, porque quiero comentar ¿Sí? que no se me olvide una cosa que has dicho para debatirla después, a ver si estamos de acuerdo en esto. La tiro muy rápido para que no se me olvide. Has hablado de la congregación de voto útil de la izquierda en el PSOE. Yo creo, no profundizo en esto, porque prefiero que lo hablemos luego y quiero seguir con las preguntas, pero yo creo que Vale. no ha habido tanto voto útil de la izquierda al PSOE. Y que de hecho la subida, con respecto a las encuestas, del PSOE tiene que ver con que en el voto por los indecisos, entre PP y PSOE, ha arrasado el PSOE por una cuestión que me parece muy fácil, que es... tú en un discurso tiene cierto sentido, por la configuración del personaje público, que digas, ojo, no votes a Feijóo porque gobernará con Abascal. Y eso en el indeciso le puede generar un susto, le puede generar un miedo, un voto del miedo, como ha comentado antes Manu. No sé si es tanto así si tú dices, ojo, no votes a Pedro Sánchez porque va a gobernar con Yolanda Díaz. Y yo creo que en realidad el crecimiento del PSOE respecto a las encuestas no es tanto por voto útil. No creo que haya sacado mucho voto de la izquierda con respecto a lo que venía siendo las encuestas, quiero decir. Sino que lo que ha hecho es arrasar en el voto de los indecisos entre PP y PSOE. Y creo que ese ha sido el elemento decisorio de estas elecciones. Pero bueno, Vale, luego lo comentamos y te digo cuál es mi opinión. Anu, si quieres comentar algo del... Y a ver, yo el tema de los... A mayo, ¿no? Recordar aquello que pasó en Madrid, yo no lo veo. No lo veo porque además Pedro Sánchez viene del aparato del PSOE de Madrid. O sea, eso es algo que yo creo que este señor tiene en cuenta después, además de lo que le hicieron hace ya, bueno, en 2016, ¿eh? O sea, yo creo que él lo tiene clarísimo. Sería muy, muy difícil que le hicieran algo así. En cuanto a una pregunta que ha lanzado Eduardo, el tema de la coalición Sumar. Esto recuerdo que lo comentamos hace por lo menos 2 meses. Que alguien nos comentó la noticia, ¿no? De que Yolanda había hecho firmar un acuerdo de que tenía que seguir en la coalición después de asumir sus cargos, ¿no? Después de, en fin, de recoger las actas de diputado. Y no hay en nuestro ordenamiento político jurídico no hay ninguna ley que te obligue a estar en un partido. O sea, a ti te han elegido como se diputado. presupone que va a ser así. Se presupone, pero claro, yo no lo veo tan claro. Es que no sé, ahora mismo no he visto yo cómo ha quedado repartido, pero los de Compromís, por ejemplo. Y yo te los puedo decir si quieres. Sí. Lo sé. Son 10 de Movimiento Sumar, 5 Podemos, 5 Comuns, 5 PCE, o sea, Izquierda Unida, PCE, evidentemente, 1 Compromís, 2 más País más Madrid y 1 Xunta. Creo que ha sido así, si no me dejo ninguno. Xunta, que Xunta es galego. Sí. O sea, los catalanes yo creo que van a montárselo por su cuenta porque ya tenían grupo propio, ¿eh? Los de... No sé lo que harán los del PC Izquierda Unida, los de Podemos. Los de Podemos, hombre, están bastante resentidos. Porque la verdad Bastante, es que yo creo que es poco. Bastante es poco por lo que ha dicho además hoy Belarra, que luego lo podemos comentar con los Exacto. 12 horas después, ¿eh? O sea, 12 horas después. Yo cuando lo he visto esta mañana... También que todo lo que tenga que decir Pablo Iglesias, evidentemente, es bastante relevante. Sí, sí. A saber la posición. Eso
eso es interesante. O sea, esta cuestión que estamos planteando es interesante, no tanto por Yolanda Díaz, que a mí esta señora, pues como que yo no le doy tanta relevancia política, pero claro, bueno, realmente eso a Pedro Sánchez le beneficia a la hora de mangonear. Si Yolanda Díaz exige tal cosa, pues ¿cuántos tiene Sumar? 10. Pues con 10 diputados no sé qué le va a dar. Y ella quería un poco montarse una película de nosotros somos aquí el otro partido del gobierno de coalición, pues va a quedar la cosa muy repartida. Entonces, no termino yo de verlo. No sé si a lo mejor los de estos de en común a lo mejor quieren formar grupo propio con Esquerra Republicana, en fin. Que yo no lo tengo muy claro, que eso ella parte de la base de que lo va a mantener y que si no los penaliza, pero bueno, que es que pueden hacer lo que les dé la gana. Es que a mí me pareció alucinante, ¿no? Como dices, los diputados son míos. Y dices, no, no, los diputados son del que lo ha votado. O sea, si se te ha adjudicado una circunscripción, pues tú eres diputado porque te han votado, no porque esta señora te ha metido en una lista. O sea, que esto, por cierto, no es algo exclusivo de este caso que estamos hablando, ¿eh? Que esto es algo que tiene, digamos, bueno, el sistema político del 78, que patrimonializa a los diputados, los patrimonializa dentro de una lista y se los pone pues a disposición de un partido. Y hombre, está el tema de la coherencia y un poco de evitar el transfugismo, pero luego esto ya me parece un poco abusivo, ¿eh? Preguntan ahora también con respecto al liderazgo del PP. Si ha quedado el liderazgo de Feijóo en entredicho, la gran duda, después de el resultado electoral. Y aquí hay varias claves, claro. Dicen, evidentemente, postulan. ¿Puede que Feijóo sea retirado del liderazgo en favor de Isabel Díaz Ayuso? Yo me voy a saltar un poco el protocolo y antes de daros paso a vosotros, que os estoy tirando la pregunta, voy a dar mi opinión. Yo creo que aquí hay dos elementos claves. El primero, si en el PP van a valorar bien o mal el resultado. Hablando en serio, ¿no? Evidentemente ellos van a salir y van a decir que es un buen resultado porque son la primera fuerza política en votos, que lo son, porque son la primera fuerza en diputados, que lo son, y porque han subido diputados muchos con respecto a la anterior elección general, que es verdad. Ahora bien, ¿cómo va a interpretar la dirección del PP estas elecciones? Porque el PP es un partido con vocación de poder, con vocación de gobierno, como el PSOE, y nunca una elección en la que el PP o el PSOE no consigan gobernar el país van a ser interpretados como una buena elección. Más cuando las encuestas te daban lo que te daban, y yo no creo que las encuestas se equivocasen hace un mes, porque a la luz están los resultados de las autonómicas y de las municipales. Entonces, puede existir un relato que igual no estaría a falto de razón dentro del Partido Popular de decir, estas elecciones hemos sacado menos de lo que necesitábamos y menos de lo que nos esperábamos, por culpa de que el liderazgo de Feijóo en la campaña ha sido malo. Yo estoy de acuerdo con Pablo en que la campaña del PP ha sido terrible. Ya de entrada, por no ir o sea, lo de no ir al debate a mí, que me lo expliquen cuantas veces quieran. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Ninguno. Aunque no vayas tú, que no hace falta, como hizo Rajoy con Soraya, de Santa Amarilla, O sea, no, que le mandó a ella, aunque no vayas tú, manda a otro. Tú puedes no ir a un debate si las encuestas te están dando 230 diputados. Pero a ver, que es que las encuestas más optimistas te daban un margen de gobernabilidad con Vox de 10 escaños por encima de 176. No es tanto. Lo que te daban las más optimistas. Y había encuestas diciéndote que no ibas a gobernar. O sea, tú no te la puedes jugar así. No obstante, hay un segundo elemento para responder a esto. Yo no creo, y este clip puede quedar para mi humillación dentro de semanas, pero yo no creo que Isabel Díaz Ayuso quiera abandonar Madrid. Ahora, yo creo que le interesa y lo que quiere es atrincherarse ahí, que ese sea su lugar, y porque además, también digo una cosa, a los partidos políticos también les interesa tener lugares específicos en los que arrasan. Eso es bueno para el partido. Eso te genera momentos de victoria, que en términos de discursivos es una buena noticia. Entonces, yo no sé, eso también lo vemos, no me quiero ir del tema, pero lo vemos mucho en Argentina, ¿no? El típico debate de, bueno, el que arrasa en la ciudad de Buenos Aires tiene que irse luego a competir en la nacional, pues igual no, o en la provincia de Buenos Aires, pues igual no. Pues yo creo que Ayuso y el PP están un poco en esas. Pico de audiencia, agradecer una vez más a quienes os habéis estado suscribiendo, recordad, estamos con el objetivo de 250 suscriptores, nos faltan 4. Si nos ayudáis y seguís empujando, que estáis empujando bastante hoy, con varias suscripciones cada tanto tiempo, ya sabéis, o suscripciones o regalo de suscripciones, nos ayuda enormemente para el objetivo de largo plazo, que es sostener estos directos y seguir haciéndolos de forma independiente, sin depender de nadie.
y en el corto plazo irnos hoy con 250 suscriptores como mínimo. Ahí se acaba de suscribir más Rolf, te lo agradezco, te lo agradecemos enormemente. Y el resto, si os queréis animar, si os suscribís ahora varios de golpe, se activa el tren del hype, que activa una serie de cuestiones muy buenas y muy positivas para todos, y nos ayudáis a llegar a los 250. Ahora se ha suscrito otra persona, así que ya solo estamos a 2 personas de alcanzar los 250 suscripciones. Así que ahora sí, os doy paso con esta cuestión de Isabel Díaz Ayuso y del liderazgo de Feijóo en el PP. Ya sabéis mi opinión, no sé si vais en la misma línea. Sí, yo creo que igual es precipitado ahora mismo un cambio de liderazgo dentro del PP, porque yo creo que sería como dejar constatar que tus resultados han sido malos. Es decir, que y no es el, digamos, el relato que quiere vender demasiado el PP en este momento. Yo creo que yo si fuera el PP esperaría a ver qué ocurre, porque puede que uno de los escenarios que no veo nada loco es la repetición electoral. Yo creo, de hecho, yo sigo apostando por la repetición electoral y aposté y bueno y he votado en la encuesta para ello. Por tanto, no, ahora mismo no es el momento. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso, en el caso en el que quiera postularse para presidenta del gobierno del PP, yo creo que sería en un contexto a lo mejor menos adverso. Quizás ahora mismo no es el momento. Y yo creo que buscaría otro contexto, pero es que no lo veo, sinceramente. No sé. Y además luego también estaría el debate de saber si la marca Ayuso fuera de Madrid triunfa tanto. Eso yo creo que es un debate que es muy interesante. Y creo que, bueno, hemos llegado a la meta. No sé si quieres comentar algo, Edu, que entiendo que más me querías... me has querido cortar. Más que nada te he utilizado, como sabía que lo que ibas a decir iba a traer tela, que tú siempre eres de decir las cosas así. Sabía que aquí en este ratito se iban a suscribir. Sí, hemos llegado a 250. Ahora vamos a actualizar el objetivo de las suscripciones, pero ya hemos alcanzado el primer objetivo de hoy. Ahora abriremos un segundo objetivo. Así que reiterar, gracias, porque esto no es clickbait. Sin esta ayuda económica, tanto aquí como en la página web, sería imposible. No se puede vivir del aire, como tantas veces dice Pablo aquí en los directos. Necesitamos apoyo económico. Tenemos 2 opciones. O dependemos de estados, partidos políticos, instituciones o empresas, perdemos una parte de nuestra independencia, o dependemos solo de vosotros, tanto en la página web como en Twitch. Gracias a depender de vosotros, no solo podemos estar aquí, ya sabéis, casi todas las noches, hablando de temáticas muy variadas, sino hacerlo así, de forma independiente, y estar aquí, por cierto, respondiendo a vuestras preguntas. Lanzo la segunda pregunta, aunque como te has cortado, Pablo, no sé si quieres seguir con este tema, pero bueno, de momento la lanzo y así también Manu tiene 2, que era diferencias políticas entre, esto seguramente no se pregunten de fuera, entre PSOE y Sumar. Yo entiendo que desde fuera puede ser un poco complejo también. Bueno, a ver, yo si quieres puedo responder a eso y luego si Manu, porque es que, bueno, a ver, diferencias, es que una de las cuestiones por las que luego podemos debatir, por las que yo creo que sí que de verdad que ha habido un voto útil hacia el PSOE, sobre todo la izquierda, es que al final Sumar no se ha diferenciado demasiado del PSOE. Ha habido un discurso claramente diseñado para, digamos, centrarse más y no radicalizarse, por así decirlo, a la izquierda. Y yo creo que eso ha hecho también que la gente vote al PSOE. Quiero decir que si al final la gente siempre va a votar al original. O normalmente lo va a hacer. Creo que decir, ¿qué diferencias hay? Pues bueno, a ver, la diferencia básicamente es que se puede decir que el PSOE es el principal partido del establishment, ¿no? Del sistema, que aúna muchísimas corrientes, desde desde izquierda, centro, incluso centro-derecha, que podríamos decir, ¿no? Yo creo que es el gran partido. Yo considero que es el gran partido de España, incluso más que el PP. Y Sumar es una coalición de partidos, algunos de ellos son antiguos, como Izquierda Unida, Partido Comunista, y otros, pues bueno, son de esas nuevas oleadas que surgieron tras la impugnación contra el régimen de 78 que comentaste antes, Eduardo, el 15M y esa cuestión, ¿no? Yo creo que es eso. Lo que pasa es que ahora mismo pues tiene un perfil, digamos, más moderado con Yolanda Díaz, ¿no? Que se basa más en establecer como Yolanda como una figura mediática, un icono pop, y por otra parte como dejar claro que
que ella, como ministra de Trabajo, ha puesto en marcha diversas medidas sociales que han hecho bien a la clase, bueno, a España, básicamente a la sociedad española. Yo creo que ese es, digamos, los puntales del discurso de Sumar. Y digamos que esa es la diferenciación a lo mejor con un poco del PSOE. Pero sí que es verdad que yo creo que ahora mismo hemos visto, desde hace mucho tiempo, nunca habíamos visto una izquierda, por así decirlo, tan mimetizada con el PSOE, ¿no? Hacía mucho que no lo veíamos, igual desde las épocas de Izquierda Unida, de antes de que naciera Podemos. Sí, la mimetización, incluso discursiva en algunos puntos, es mayor que la que era, evidentemente, con el liderazgo de Pablo Iglesias. También tiene mucho que ver con los liderazgos y con a veces también un poco la malinterpretación de los tonos de voz, incluso, que eso tiene mucho de sobreanálisis en la política española, me parece a mí, porque de hecho tenemos que recordar que cuando en Podemos, cuando todavía Podemos era aquella fuerza que podía disputar el sorpaso y había una disputa interna, se postulaba desde muchos sectores de Podemos, que el sector de Íñigo Errejón era un sector menos o más moderado ideológicamente, cuando en muchos aspectos era igual o más confrontativo con el PSOE que lo que era el sector de Pablo Iglesias, pero había una cuestión también ahí del tema de las formas. Yo no sé si a Yolanda Díaz le pasa mucho eso, yo sí creo que es programáticamente menos confrontativa que lo que era el Podemos de Pablo Iglesias, sobre todo el de la última fase, pero bueno, igualmente las diferencias están ahí. Manu, no sé si quieres comentar que se te ha debido quedar en el aire el tema del liderazgo del PP. Iba a decir que es que me resultó cómico, porque me lo comentaron resulta que no fue al debate porque tenía un lumbago, por lo visto. O sea, es una cosa, pero muy propio de la campaña que han hecho, ¿no? Tengo un lumbago, pues no voy, no mando tampoco a nadie. También te digo una cosa. Sí, dime. No, que me he reído simplemente. O sea, imagínate que manda a Cuca Gamarra, que Cuca Gamarra es horrorosa como portavoz del PP. Entonces, entiendo que el otro dijera, no, no la mando. En cuanto a Ayuso, yo estoy de acuerdo con lo que has planteado tú, Eduardo. Ayuso tiene su feudo en Madrid. Y no solo eso, es que Ayuso no funciona fuera de Madrid. Esta señora es muy polarizante, incluso hay gente del PP en otras zonas de España que no se sienten a gusto con ella, pero no porque les caiga mal, sino porque el estilo de Ayuso pues no les va. Y es verdad que en otras zonas el PP no funcionaría igual si fuera, digamos, con la marca Ayuso. Es una marca que está muy identificada con Madrid. Yo diría que es algo que ya pasó con, por ejemplo, Gallardón. Tuvo menos tiempo en la Comunidad de Madrid, pero que se identificó mucho la marca Gallardón, luego con el Ayuntamiento de Madrid, y Esperanza Aguirre sobre todo. Esperanza Aguirre yo creo que no habría funcionado fuera de Madrid, y en cambio en Madrid pues funcionaba bien. Y Ayuso pues yo creo que es un poco el mismo problema. Lo que pasa es que el PP es un partido, y esto es un tema grave, y aquí quiero enlazar con lo que decía Pablo, el PSOE es un partido de verdad, que no lo digo por simpatía, pero que es el partido es como el PRI, lo que decíamos ayer, Eduardo, es como Sí, el PRI. es como el PRI. Sí, Es que sí. es claramente el PRI, lleva menos tiempo, bastante menos tiempo, por lo menos desde el 77, que antes existía, pero es otro rollo. Y es como el PRI, eso es un partido que se ha metido en todo, que ha hecho muchas cosas, oye, y ahí siguen, ¿eh? Y no conocen techo, vamos, techo, suelo, no conocen un suelo profundo. Y en Es que cambio el PP es el un PSOE partido, tiene un suelo y ya se vio mínimo del 22-23%. eso, Es un suelo muy alto, ¿eh? entonces, sí, que no es una cosa que dices, no, estos van a 50, 40, no, 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 no. no. Entonces, eso por un lado, pero es que el PP es un partido, en mi opinión, que está agotado. Hace años que está agotado, que no tiene capacidad de meter a un líder que sea capaz de, de conectar con las bases, porque Ayuso pues, conecta con sus bases. Eso no le pasa a otros dirigentes del PP ahora mismo, exceptuando a Albiol en Badalona, eso ya es otra historia. Albiol es otro caso que no es equiparable. Pero Ayuso en Madrid, en la comunidad, ella conecta con sus bases. Y además que, en fin, que está sometida a un fuerte desgaste también por las propias políticas que hace en la comunidad, pero que sigue ahí teniendo, está sólidamente asentada. Y el PP en general es un partido que, en mi opinión, carece de cuadros cualificados, no ya, digamos, para hacer política,
para colocar en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados o en parlamentos regionales, sino para lo que es la administración del Estado. Entiéndase lo que es el gobierno central, las regiones, los ayuntamientos, los alcaldes del PP, pues en otros sitios, en otras épocas, ha habido alcaldes más carismáticos. Rita Barberá era una alcaldesa carismática en Valencia. Y yo creo que no tienen capacidad de producir ese tipo de perfil ahora mismo. O sea, salvo cosas muy concretas, Ayuso, Albiol, Málaga todavía tienen al que fue, al que sigue siendo alcalde desde el año 99, el Paco Torres, que este señor pues se morirá en el cargo, y tiene ya, creo que tiene ya 80 y tantos años. No lo van a quitar porque en el momento en que lo quiten yo creo que pierden la alcaldía de Málaga, pero bueno, que él ahí sigue, ¿eh? Entonces, salvo cosas muy concretas, como no sepan vivir de las rentas, el PP tiene un problema. Y en estas elecciones se ha visto, no es solo un tema, en mi opinión, de la campaña que han hecho, que es espantosa, sino que es que de verdad no tienen proyecto, por ejemplo, alternativo verdaderamente. O sea, lo que proponen Derogar el es, sanchismo. sí, eso, ¿y eso exactamente qué es? ¿Vas a hacer lo contrario o no? No ha ¿O sido hay cosas suficiente, que no? eso está claro. Era su bala, era la carta que iban a jugar y no ha sido suficiente. También esta elección era un medidor de los clivajes en España. Y esto me parece también muy interesante. Porque la campaña de los partidos de la derecha en España en estas elecciones ha sido una de las campañas de las que yo conozco más escoradas y con menos filtro en lo discursivo. Y esto también puede servir en términos sociológicos para medir hasta qué punto determinados discursos en España tenían calado. Ha sido la elección dominada por él, que te vote Chapote. Recordemos, para quien nos esté viendo de fuera o no lo conozca, que Chapote era un líder de ETA. Digo, metieron a ETA en la campaña, insistieron con meter a ETA en la campaña, definieron ese sujeto o esa identidad llamada el sanchismo y no les ha terminado de funcionar. Parecía que ellos apostaron con ir con todo, la locomotora a todo gas, y ver si así conseguían destronar al PSOE. Y se ha demostrado que el PSOE tiene el suelo que tiene. Había una pregunta, por cierto, que tiene un poco que ver con la que has comentado de esta cuestión del asentamiento de varios PPs a lo largo de la historia en Madrid. Y es que es cierto que hay que entender que España tiene regiones que son autocentradas en lo político. Es decir, que hay elecciones autonómicas que son pensadas más como elecciones de medio término, que esto ya lo hemos comentado aquí alguna vez, y que era la baza que yo tenía en su momento para decir que no me parecía que los resultados de las elecciones autonómicas hubiese que exagerarlas, porque en todas las elecciones percibidas de medio término saca más fuerza el partido de la oposición al gobierno estatal. Esto pasa en muchos países, porque generalmente cuando tú tienes una elección antes de la elección general, es más posible que se movilice aquel que está en contra del gobierno estatal que aquel que no lo está. Y en España hay muchas elecciones autonómicas que son percibidas así. No tanto como la elección en Aragón, por ejemplo, es un caso claro. La gente, buena parte del electorado en Aragón, al ir a votar, no está tan preocupado, que parcialmente sí, ¿no? Pero no está tan preocupado por el resultado en términos autonómicos o por quién va a gobernar en la comunidad autónoma, sino que lo piensa en clave estatal. Y eso pasa en muchos puntos, como pasa al revés en muchos otros puntos. De hecho, nos han preguntado cuál es la viabilidad a largo plazo de gobiernos y del Parlamento en sí español con la distinta variedad de partidos, como digo, nacionalistas o regionalistas o territorialistas o independentistas incluso, que hay en el Parlamento español. Porque de hecho han comentado el tema ya con esto os doy paso, el tema de Teruel existe. Teruel existe es muy curioso porque era un experimento que no sé si tenía un símil histórico en el Estado español de esas características. Sí había habido partidos regionalistas, en el propio Aragón está el PAR y la Chunta, y hay otros partidos, pero nunca un partido provincial y además de demanda específica. Que esto era me acuerdo en su día, en 2019, cuando entra Teruel existe, que ya nos estábamos imaginando muchos que en las siguientes elecciones, en las del 23, iba a haber Teruel existe, Soria ya, todos estos partidos iban a estar dentro del Congreso, iban a tener peso decisorio. Bueno, esto no ha sido así y creo que se confirma una de las paradojas de estos partidos, que es al tratar de jugar la baza de, bueno, como somos un partido de demanda única, nosotros vamos a coaligarnos de manera invariable con uno u otro partido en función de la coyuntura política. Olvidándose,
que buena parte de sus votantes tienen un perfil ideológico, y además esto se sabía. Teruel existe, ha pasado de ser la primera fuerza en Teruel a quedarse fuera, y además a quedarse fuera contundentemente. Y esto ha tenido que ver, lo digo porque lo ha preguntado alguien en el chat, fundamentalmente creo yo, con que en la campaña, en el marco de la campaña de las elecciones generales y en el marco de la del contexto postelectoral en la Comunidad Autónoma de Aragón, han negociado con el Partido Popular el gobierno en Aragón, y de hecho han dicho abiertamente que no tienen problema en gobernar con el PP. Quiero decir, en su intento de jugar a somos un partido de demanda única, provincial, entonces vamos con quien sea, bueno, se han olvidado que su votante tiene un perfil ideológico, que es un votante que venía mayoritariamente de la izquierda de Izquierda Unida, de Podemos y del PSOE, mayoritariamente. Entonces, os traslado esa pregunta. Primero, ¿qué ha pasado con estas candidaturas, con estos movimientos? Teruel existe, Soria ya, que no parece que se haya confirmado la ola que parecía hace unos años. Y esa pregunta ya más general que nos hacía un suscriptor desde fuera de España, que es, bueno, ¿cómo de sustentable es el Parlamento español con la presencia tan grande de partidos y tan extendida de partidos de, pues eso, regionalistas, territorialistas, independentistas? Pues yo puedo empezar con lo último, que yo creo que es lo que más o menos tengo entendido, porque tampoco no conozco demasiado las dinámicas de estos partidos de Teruel existe, o puedo decir algo, pero no los he estudiado mucho. Pues que la gobernabilidad, como lo he dicho al principio del directo, es muy complicada. Es tremendamente complicada. Porque en caso de que haya una investidura a favor de PSOE y Sumar, que recordemos que aún queda eso, que sería que Junts, que es el partido que tiene la llave ahora mismo para la investidura, pues se abstuviese, que yo no lo tengo tan claro. En caso de que fuese ese el caso, creo que ahora mismo si sumamos PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, Bildu, PNV, etcétera, 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 sin contar, creo que sin contar Junts, creo que nos quedamos en 172 diputados. La mayoría están en 176. O sea, necesitas, para aprobar todas tus leyes, necesitas un conglomerado de partidos, y no solamente eso, necesitas que el partido que lleva bloqueando desde hace años a tu gobierno te dé el visto bueno en las leyes, que por cierto es de derechas. Esa es la gobernabilidad que puede haber en España si finalmente hay gobierno. Es decir, una gobernabilidad que seguramente pues sea muy precaria, por no decir que yo creo que no creo que durase mucho ese parlamento. No creo que durase mucho, sinceramente. No lo veo posible, sinceramente. Pero bueno, que posibilidades hay, pero complicado. Y sobre todo también tener en cuenta que en otras ocasiones Bildu se ha abstenido o ha votado en contra. Esquerra Republicana también, por ejemplo, de la reforma laboral. Para la reforma laboral, Esquerra Republicana votó en contra y Bildu se abstuvo. Para que tengamos en cuenta que fue gracias al voto de Ciudadanos. Para que tengamos en cuenta cómo estaba el balance de fuerzas pues bueno, como estaba antes y cómo está ahora. Es decir, que ya ese tipo de medidas grandes es tremendamente complicado aprobarlo. Yo creo que no sería si finalmente hay investiduras, yo creo que sería una legislatura corta, y que incluso yo creo sinceramente que nos podemos abocar a una repetición electoral, y yo pienso que a Junts no le haría tanto daño. No le haría tanto daño porque el votante de Junts no es el que busca la estabilidad, precisamente. No es el que busca la estabilidad, porque si no, no votas a Junts. Votas a otros. Votas al PSC, votas no sé, al PP, incluso a Esquerra Republicana, pero a Junts no. Digamos que es la cara también como un poco de la CUP, ¿no? Que también no buscaba tampoco la gobernabilidad, sino simplemente hacer valer su voz, por así decirlo. Bueno, de hecho lo dijeron claramente, que ellos no estaban aquí para asegurar la gobernabilidad de nada. Por tanto, yo creo que hay muchas posibilidades de que haya repetición electoral, y luego si queréis podemos hablar de qué previsiones hay ante una repetición electoral. Sí, sería un debate de hecho interesante. Recordemos que en la encuesta que hemos hecho de lo que va a pasar aquí en España, la repetición electoral junto al gobierno PSOE-Sumar no es que hayan sido los que más votos han tenido esas dos opciones, es que son los únicos. Digo, la hipótesis de un gobierno de derechas en España, o incluso de una gran coalición, no es percibida, no se concibe
ni por nuestros suscriptores que han votado, ni tampoco por buena parte. Además es que aritméticamente es imposible. Ahora voy a hacer un apunte y también quiero daros la palabra con respecto al por qué, profundizar un poco en el por qué es impensable, porque hay gente que lo está viendo de fuera y quizás nos está preguntando... antes de entrar, sí, también nos han preguntado con respecto a la proyección internacional, reacción de la Unión Europea, iremos con eso, pero antes creo que merece la pena ahondar, porque no lo hemos hecho todavía, en por qué es prácticamente imposible un gobierno de la derecha, porque hay gente que nos pueda estar viendo desde fuera, que diga, bueno, sume los votos, PP, Vox, Eduardo, el PNV acaba de decir que no van a pactar con sí, el PP. No, pero digo, más para la gente... Acaban de decir, imposible. Para la gente de fuera, como hay gente que está preguntando, bueno, pero ¿y por qué no PP, Vox, PNV, Junts? Entendemos que, evidentemente, viviendo aquí es muy difícil de plantear esa hipótesis, es imposible, pero sí que merece la pena plantearlo. Ahora que lo han preguntado, os lo traslado, no sé si lo quieres explicar tú, Manu o Pablo, así rápidamente, por qué es imposible esa posibilidad. Manu, que yo hablando mucho. Yo lo veo imposible mayormente por el problema de los apoyos. O sea, con los números que hay ahora mismo, no dan. Ahora mismo Vox y PP me parece que daban 169, ¿no? Diputados. Sí. Entonces, siguen faltando 7 para la mayoría absoluta, con lo cual, vamos, sí, 7. Siguen faltando 7 para la mayoría absoluta. El PNV, por las razones que ya he apuntado antes, no puede. De aquí a un año no puede. Y además que ellos mismos ya se han encasillado en ese marco y de ahí no pueden salir ni van a salir. Pero es que luego el problema sería que tendrían que estar, digamos, dependiendo de partidos, por lo que han salido, tendrían que estar dependiendo de partidos nacionalistas, entiendo que no van a pactar con independentistas, y no pueden, porque Vox no va a querer, los otros tampoco van a querer porque está Vox de por medio, y eso luego pues les va a quemar en sus territorios, entonces ese es el problema. Es que no dan los números, está la opción que alguno ha comentado, ¿no? De si hubiera tránsfugas, pero vamos, eso lo veo yo muy improbable. Claro. Y si no es por ahí... El tema central o sea, es que las relaciones entre la derecha española, o españolista, si se quiere, del PP y de Vox, no tiene vinculación ninguna con las derechas vasca y catalana, en particular con la derecha catalana, aunque con la derecha vasca ya hace mucho tiempo que tampoco. Tanto con el PNV, con Junts, aunque podamos estar de acuerdo que económicamente pues tienen ciertas similitudes, tal, ambos son partidos proclamadamente de derechas en lo económico, pero la cuestión territorial tiene muchísimo peso en España y además es una de las grandes paradojas que tiene la derecha española, porque en términos sociológicos y de voto, si tú haces un bloque muy general, partidos económicamente de derechas, partidos económicamente de izquierdas, o económicamente de derechas y centro derecha, y económicamente de izquierdas y de centro izquierda, los partidos de centro derecha y derecha, económicamente tienen más votos en España. Digo, el tema es que la cuestión territorial tiene un peso tal que es imposible. O sea, no hay posibilidad de que PP y Vox lleguen a un acuerdo. Además, ya se está desvinculando UPN, se desvinculó Coalición Canaria, o sea que no va a haber gobierno de derechas en España. Eso no va a suceder. Por el momento. Sí. Por el momento. Bueno, claro, sí. Salvo que haya... También hay una pregunta, me parece muy interesante esto. Con respecto a la vinculación de los partidos de la izquierda española, es decir, lo que sería el PSOE y Sumar, con Bildu. Porque es cierto que han tenido una vinculación en la pasada legislatura, en el gobierno de coalición. Bueno, la pasada legislatura. El gobierno de coalición de Podemos o del PSOE con Unidas Podemos. Bildu no formaba parte, pero es cierto que tenía un peso importante y unas relaciones buenas en términos de aprobación de leyes. Incluso en términos discursivos, ¿eh? No ha habido un distanciamiento grande. Con el PSOE en algunos puntos sí, pero bueno. Entonces nos preguntan por qué en la campaña eso no ha sido tan así. Porque hemos visto dificultades para conformar gobiernos en Euskadi entre PSOE y Bildu. Hemos visto un desvinculamiento claro en muchos puntos de dirigentes del PSOE con respecto a los pactos con Bildu. Eso va a ser una relación siempre tensa. Es cierto que yo creo que el Partido Socialista está jugando a entender que Bildu es muy tajante con eso, con que va a apoyar a la izquierda en el Estado español, pero bueno, ¿hasta dónde pueden tensar también esa cuerda? Bueno, ahí está el tema del que te bote chapote. Ahí
le habrá salido bien o mal, pero es que el problema es que la antigua ETA, la antigua Herri Batasuna con el PSOE, pues han tenido un historial bastante chungo. Entonces, eso es lo que ha complicado. Pero yo, en mi opinión, eso es un tema estético, ¿eh? Una cuestión de que están en campaña electoral y bueno, pues todavía eso salpica, entonces pues mantienen las distancias. Pero que en mi opinión es un tema estético, que tanto antes como después de las elecciones volverán a gobernar y a pactar sin problema. Y lo digo, el año que viene en el País Vasco hay elecciones, que por eso hablábamos de que el PNV en estas pues está muy condicionado por eso y por estrategia. El año que viene, si dan los números, no sé si un tripartito de Sumar con Bildu y PSOE, o solo Bildu y PSOE, pero, o una fórmula más imaginativa. Pero que si dan los números, al PNV lo sacan. Lo sacan y pactan. Si pueden, lo harán. Porque están en esa dinámica, porque el PSOE lleva años eh, que ha tenido una relación histórica con el PNV, pero desde el año 86, que forman un gobierno de coalición, y desde entonces pues ha venido repitiendo esta dinámica. Pero en lo que al PSOE se refiere allí, pues hay como hartazgo, hay cansancio de, bueno, siempre estamos con el PNV porque no podíamos pactar con los otros. Aquí, para el que no lo sepa, hay que tener en cuenta que de lo que era la antigua ETA, que ETA había dos, que estaba polimilitar y la ETA militar. La ETA polimilitar, cuando en los años 80 negocian con el Estado y terminan, digamos, su actividad, se forma un partido que es Euskadiko Esquerra, que se integra en el PSOE de allí del País Vasco. Por eso se llama hoy en día PSE-EE, por Euskadiko Esquerra. Entonces, hay ya un antecedente. Hay ya un antecedente de eso. Y hay gente en el PSOE que desde hace tiempo, sobre todo después de que el PNV a finales de los 90 se fuera por los cerros de Úbeda con el plan Ibarretxe y se pusiera de malas pues con el PP y con el PSOE, sobre todo que rompiera los pactos de colaboración con el PSOE, pues hubo gente que empezó a plantear, bueno, esto del PNV es una cosa que hasta ahora, porque no podíamos pactar con esta gente, pero algún día podemos pactar con esta gente. No será, digamos, un problema, no será mal visto. Y están en esa línea, o sea, es algo que llevan ahí desde la época de Zapatero, que ya se encarriló y bueno, pues va a ocurrir. Yo veo que eso es algo que va a ocurrir. Y cuestiones, digamos, de esta campaña, pues, son cuestiones estéticas porque evidentemente pues es complicado porque el PSOE ha tenido una historia conflictiva con lo que era Herri Batasuna, ahora EH Bildu, y con el tema de ETA. Vamos, tan es así que el PSOE pues anduvo en los años 80 con el terrorismo de Estado, contratando mafiosos para matar a gente de Bildu, de ETA. Entonces, es que es complicado, ¿no? Aunque intentes tú, digamos, desentenderte de eso y dejar atrás aquello, pues por un lado o por otro te va a salir. Pero vamos, que yo creo que eso ya es historia. Que hasta ahora, pues eso sí podía tener más o menos presencia. Yo creo que eso ya es historia. Estamos llegando ya al final. Voy a trasladarle ahora una pregunta a Pablo, haciendo antes dos recordatorios. El primero tiene que ver con los próximos directos. Hoy estamos viendo que está gustando mucho el contenido de hoy. Os gusta que hablemos de España y además hay mucha gente de fuera que nos estáis escribiendo por el chat comentándonos que estáis entendiendo un poquito más la política española, la compleja aritmética de la política española gracias a este directo. Bueno, mañana estaremos también aquí, misma hora, a las 9 de la noche, España 2.0, por una cuestión muy sencilla, que es que todavía ha habido muchas preguntas acumuladas que hemos apuntado, muchos temas que merece la pena tratar de las elecciones de ayer y que no nos ha dado tiempo y claro, no podemos estar aquí tampoco 4 horas. Sí, es mejor para la gente, que yo veo que a partir de las 10 es mejor, lo podemos hacer a partir de las 10. Podemos abrir, sí, 9:30, 10, lo vamos a avisar prontito, pero bueno, mañana o a las 9 o a las 10 habrá directo seguro. También sobre España y lo estaremos avisando en Twitter. Segundo recordatorio, ya le he trasladado la pregunta a Pablo, como estamos llegando y además estamos con mucha gente, cerca de 500 personas ya, está siendo un directo en términos numéricos muy bueno. Os queremos pedir un último tirón, ya sabéis que económicamente para sustentar este canal de Twitch y para sustentar el proyecto en general tenemos que ser económicamente independientes para estar aquí todas las noches o casi todas las noches, para poder ofreceros en Twitter o en la página web el seguimiento escrito de la política internacional. Podéis suscribiros en la página web, tenéis tenéis dos planes me parece, si no me equivoco, varios planes que podéis consultar con varias ventajas distintas ahí en la página web. Nos ayudáis enormemente a seguir haciendo esto.
Ya sabéis que no dependemos ni de empresas, ni de estados, ni de instituciones, ni de gobiernos, solo de la gente que nos lee, que nos ve y que nos escucha. Y es por eso que podemos hacer esto de forma totalmente independiente, ¿sí? Contaros lo que pasa en el mundo con rigurosidad y con objetividad. Y además, podéis también suscribiros aquí al canal de Twitch, que os pilla a mano, o si ya estáis suscritos, podéis regalar una tanda de suscripciones o una suscripción a otra gente que esté viendo el directo. Obtenéis acceso a los directos sin anuncios, no tendréis anuncios a lo largo del directo, una serie de ventajas como emoticonos, como emblemas, etcétera, y sobre todo la satisfacción también de apoyar a un proyecto independiente de seguimiento de la política internacional, como digo, sin depender de otras instituciones para poder contaros todo lo que ocurre en el mundo. Ya sabéis que hemos hablado recientemente de Guatemala, de Senegal, de Turquía, de Estados Unidos, de Argentina, de España, en fin, de Corea, de Japón, de todo lo que pasa en el mundo hasta donde llegamos, evidentemente, y es gracias a esto. Y que, por cierto, mañana, como digo, España, volvemos con este tema, quedan muchas cosas en el tintero que hablar. Miércoles, Turquía, Erdogan, profundizamos en la figura y en la cronología de Erdogan como dirigente en Turquía, y el jueves vamos a estar hablando de Haití, un país bastante olvidado, vamos a hablar un poco de su trayectoria histórica. Así que ahora sí, te traslado la pregunta a Pablo, que esto ya tiene más que ver con política europea, que es que si ha habido reacciones por parte de la Unión Europea al resultado electoral, y una pregunta ya más un poco técnica, no sé si es un poco compleja. Si hubiese la improbable investidura de Feijóo, entendemos que pasaría a ejercer la presidencia de la Unión Europea, ¿no? No es la presidencia de la Unión Europea, es la presidencia del Consejo Sí. de la Unión Europea, Sí, sí. que no es lo mismo, ¿vale? Que es para que lo entiendan. El Consejo de la Unión Europea es, digamos, el órgano institucional europeo donde se reúnen los ministros y ministras de los distintos países de los Estados miembros. Lo digo por clarificar porque he visto muchos medios de comunicación que lo decían presidencia de la Unión Europea y no hay presidente de la Unión Europea. Pero bueno, la primera sobre las reacciones europeas. Bueno, yo lo que veo es que en realidad yo creo que ha sido una buena reacción por parte de Bruselas sobre todo y de los distintos Estados miembros. Hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez es muy valorado, está muy bien valorado fuera de nuestras fronteras, sobre todo en la Unión Europea, ¿no? Porque, bueno, ha sabido moverse dentro de los consejos europeos, sabemos que habla inglés, también habla francés, y digamos que se ha sabido mover por las entrañas de las instituciones europeas y ha forjado relaciones muy importantes con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, por ejemplo, ¿no? Por tanto, sí, yo creo que ha caído bien la victoria, bueno, victoria por así decirlo, del PSOE, ¿no? O digamos la no victoria del bloque de la derecha. ¿Por qué lo digo? Porque hay que tener en cuenta que geopolíticamente, en verdad, o políticamente, una victoria de la derecha en España, sobre todo con un apoyo fuerte de Vox y un gobierno de Vox, hubiera sido importante dentro del marco y la tendencia que vemos en Europa, ¿no? Hay que recordar que hace no mucho ganó Italia. En Italia ganó la extrema derecha, ¿no? De Meloni. Que Italia es la tercera economía del euro y uno de los países más poblados, creo que es el tercero. Sí, correcto, el tercero. Quiero decir que hemos visto también cómo en Suecia pasaba a gobernar la derecha, cómo en Finlandia pasaba a gobernar la derecha y cómo pues bueno, los distintos movimientos de derecha radical están cada vez teniendo más importancia dentro de Europa, ¿no? También, por ejemplo, estamos viendo cómo en Alemania está subiendo Alternativa por Alemania. Por tanto, una victoria del PP y sobre todo en unión con Vox hubiera creado un balance de fuerzas cada vez más superior a países como Italia, Polonia, etcétera, que digamos que tienen una visión diferente de la Unión Europea que pueda tener en este caso Francia, por ejemplo, o Alemania, ¿no? Digamos sus respectivos gobiernos, ¿no? Que es básicamente la Europa de las naciones, que es tener menos poder de las instituciones europeas, menos federalización, más poder del Estado-nación, y luego hacer cambiar las reglas, intentar llevar allí sus marcos básicamente de frenar la inmigración, y luego las batallas culturales respecto al movimiento LGTB, el tema del aborto, etcétera, ¿no? Digamos, por eso yo creo que ha habido cierto alivio desde las instituciones europeas, ¿no? Porque digamos que
podría haberse avecinado una mayor confrontación entre este tipo de Estados miembros y las instituciones europeas. Y por tanto no no ha sido el caso. Lo que pasa es que evidentemente está la cuestión de la repetición electoral. Pero bueno, por decirlo más sencillo, hay que recordar que España es importante dentro de la Unión Europea, es uno de los principales Estados miembros, importancia demográfica y económica, y por tanto una victoria de la socialdemocracia en este caso, del PSOE, pues era importante para digamos que equilibrar nuevamente el balance de fuerzas en favor de esa opción política, ¿no? Que recordemos que el año que viene hay elecciones en el Parlamento Europeo y por tanto digamos que era importante para digamos para el Partido Socialista, el Europeo e incluso el Partido Liberal y la izquierda que los distintos Estados miembros pues no basculen hacia la derecha, ¿no? Que hay que recordar que dentro del Partido Popular Europeo estamos viendo cómo cada vez hay más pactos con la derecha radical, cómo incluso se está pidiendo que Meloni se incorpore al Partido Popular Europeo. De hecho, Feijóo dijo que no lo veía mal. Y por tanto hay una lucha de cara a cómo puede ser la Unión Europea en un futuro próximo. No tanto sobre 2024, sino cómo se puede reconfigurar. Recordemos en un escenario de que estamos de inflación, de crisis energética y de la guerra de Ucrania que continúa, ¿no? De cómo se puede responder a ese tipo de crisis, ¿no? Por tanto, sí, yo creo que es muy importante estas elecciones en España de cara digamos a lo que pase en Europa también, ¿no?